Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: ustedes han hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Vuélvanse de sus malos caminos, porque morirán, oh casa de Israel. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos esta mañana al privilegio de poder hablar la palabra de Dios. Tenemos esta libertad de abrir la Escritura y de ver la luz en nuestras vidas. No hay otra manera de vivir, de caminar con luz en este mundo en tinieblas. Recuerda, nosotros somos la luz del mundo, una generación que debe brillar en esta generación perversa, y necesitamos para eso poder abrir la Escritura, para ser lavados, para ser limpiados y para poder ver lo que Dios tiene para nosotros, en nuestra familia, por qué estamos aquí, a dónde vamos, cuál es nuestro propósito en la vida. Vivir sin ese propósito y vivir con el propósito equivocado nos puede llevar pues a montones de cosas, y especialmente a desperdiciar tiempo precioso que el Señor nos ha dado. Así es de que te felicito por estar esta mañana aquí, donde quiera que estés, en tu coche, en tu casa. Te mando un abrazo y te agradezco por estar con nosotros fielmente estudiando la Escritura. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y aquí está mi amada esposa, mi preciosa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Ya estamos aquí a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza, y queremos dar las gracias a nuestros sponsors. Omega Insurance recuerda 2 locaciones: 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía en Mensajes de Amor en el Jardín, y también Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados de Silvia García. Busca su amplio catálogo de productos en su página en Facebook. Y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso, su amor por la verdad y por estar siempre, no solamente con sus diezmos, ofrendas y aportaciones, sino con sus oraciones. Gracias a cada uno de ustedes. Saludamos a todo el área metro en Memphis, Arkansas, Mississippi, Boston, Jacksonville, Florida, Albuquerque, Nuevo México y Las Carolinas. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí buscando el corazón de Dios. Y nos vamos directamente al libro de las Revelaciones, en el capítulo 9 de Apocalipsis. Así es, hemos visto la importancia de entender la profecía bíblica. La profecía bíblica nos dice, ¿verdad? Nos marca quiénes somos, nos hace no perdernos en el mundo del secularismo. ¿Qué significa ser secular? Vivir para el aquí y para el ahora. Pensar que todo lo que Dios nos ha dado es solamente para tener una mejor vida aquí, en este mundo caído. Pero nos damos cuenta que con todas las cosas que están pasando, con la violencia, con la formación de este globalismo, de este nuevo mundo, todas estas cosas, que la aprobación del aborto, el aumento de esta agenda malvada LGBT, todo este tipo de cosas nos muestran, ¿verdad?, que necesitamos en verdad la perspectiva bíblica, porque si no, esto nos deprime, ¿verdad? Pareciera que todo está colapsando, pareciera que la iglesia está perdiendo en muchas ocasiones, en muchos casos, ¿no? Pareciera que la misma iglesia se está corrompiendo y se está entregando a esto mismo, ¿no? Y se está cerrando la Escritura. Sin embargo, cuando venimos a la palabra de Dios, y especialmente cuando estudiamos la profecía bíblica, nos damos cuenta que todo está en control del Señor, y todo simple y sencillamente está tomando el camino, ¿verdad?, hacia a desembocar hacia donde Dios ya lo predijo desde mucho tiempo antes. Y Apocalipsis nos muestra precisamente esto, este final que viene glorioso, donde Él triunfa. Él va a ganar, la iglesia va a triunfar, la justicia va a ser establecida. El nombre de Dios, que hoy es tan perturbadoramente blasfemado, y una falta de respeto terrible hacia Jesucristo, hacia lo que es bueno y correcto, va a ser reivindicado. Finalmente Jesucristo, todas las promesas a Él, ¿verdad? Él va a venir y va a reinar y va a poner a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y eso es lo que estamos viendo en el Apocalipsis. Por eso Apocalipsis dice: bienaventurados los que oyen y los que leen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y eso es lo que debemos saber como cristianos. Necesitamos despertar y venir a un libro como Apocalipsis. Y ahorita estamos ya en el capítulo 9. Capítulo 9, estamos viendo el sonar de la quinta trompeta, donde vemos varias cosas. Vemos precisamente, estamos viendo cómo en esta quinta trompeta la misericordia de Dios, pero también estamos viendo ahora
a partir del capítulo 8, que fue el juicio hacia el mayor ídolo de estos tiempos, cuál es la madre tierra, ¿verdad? Porque es lo que están idolatrando ahora, ¿verdad? Sí. Sin darle a Dios el crédito, estar adorando a una creación sin Dios. Ahora estamos viendo que este juicio viene directamente hacia las personas individuales, espirituales, físico. Sí, así es. Si te fijas, la narrativa de nuestros tiempos es el culto a la madre tierra. El problema es el hombre, el problema es la imagen de Dios. El problema es que tenemos que corromper la imagen de Dios en todas las agendas, tanto políticas como sociales, como de redes. Todos están ocupados en decir, el énfasis es que no tenemos libertad en el área de lo que es, no, o sea, la sexualidad, ¿no? Entonces tenemos que imponer cosas para que se corrompa más y para que podamos ser más libres en ese sentido, ¿no? Y lo que decías, el fondo de todo esto es blasfemar el nombre de Dios, opacar y quitar totalmente de la faz de la tierra a lo que representa a Dios. Y en este capítulo 9 vemos cómo esta maldad se desata. Pero ¿por quién es desatada? Tenemos que recordar que nos viene hablando de que el Cordero es el que está abriendo estos sellos. Así es. Y la justicia de Dios va a ganar. Es una batalla ganada. Podemos ver lo que sea en este mundo, pero nosotros leemos en este libro que el Cordero gana. Así es, nos damos cuenta que la agenda es disminución de población, sí. Estamos dándonos cuenta que por eso hacen todo este asunto del aborto y todo lo que está alrededor, que están promoviendo. Vemos claramente que es el príncipe de la potestad del aire dirigiendo para minimizar, para destruir a lo que Dios hizo, ¿verdad? Y estamos viendo en este capítulo, ¿verdad?, el juicio hacia esas cosas, y vamos a ver a Satanás desenmascarado. ¿Qué es lo que realmente quiere? Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, y eso es lo que estamos viendo en el capítulo 9. Finalmente todo esto que pareciera estar venciendo está siendo juzgado, ¿verdad? Para este momento la tierra ya es un desastre, ¿verdad? El Señor está mostrando, yo soy el que mando, yo soy el que puedo juzgarlo todo y hacerlo todo nuevo. Agua dulce, agua de mar, toda la tierra verde, el cielo y las estrellas, todo eso está ya tocado por primera vez por la ira del Señor. Pero todo eso fue natural, fue algo natural, ¿verdad? La naturaleza, juzgando todo el Dios de este mundo, ¿verdad? Uno de los tantos ídolos de este mundo. Pero ahorita en este capítulo estamos viendo que literalmente el Cordero, al sonar la quinta trompeta, ¿verdad? Se hace silencio y suena esta trompeta. Perdón, no, esta ya fue la quinta trompeta. Para recapitular un poco, pero estoy en esta quinta trompeta y se le dio la llave del abismo a Satanás. Satanás tiene esta llave que es autoridad, la abre y ahorita está viendo cómo están saliendo estos demonios, como lo vimos desde el día de ayer, ¿verdad? Estos demonios que son de lo peor, lo más vil, ¿verdad? Que habían estado encarcelados justo para este tiempo. Y dice el versículo 3, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, ¿verdad? Entonces comienza con este humo infernal y lo primero que hace este humo es poner todo oscuro, contaminar el ambiente. Imagínate esa contaminación que surge literalmente del abismo, ¿verdad? De este abismo subiendo y contaminándolo todo, oscureciendo la tierra, ¿verdad? Y nos pone estas langostas, ¿verdad? Que son también una imagen que está viendo este Juan, ¿verdad? Son como saltamontes, ¿verdad? Estas son las langostas. Y bueno, las plagas de langostas o de saltamontes en la Biblia siempre son, o muchas veces son parte de un juicio de parte de Dios, ¿verdad? Pero es terrible. Y lo que está viendo Juan es que son miles, millones, ¿verdad? Un enjambre de saltamontes puede consumir toda la vegetación existente a donde llegan, ¿verdad? Desde las hojas hasta el ras de la tierra, ¿no? Una plaga de langostas, por ejemplo, la vemos ahí en Éxodo 10, 4 al 6. Si te niegas a dejarlos ir, mañana mismo traeré langostas sobre tu país, de tal manera que cubrirán la superficie de la tierra, que no podrá verse el suelo. Se comerán lo poco que haya quedado después del granizo y acabarán con todos los árboles que haya en los campos. Infestarán tus casas y las de tus funcionarios y las de todos los egipcios.
Así que interesante, es muy muy paralelos estos juicios con los juicios a Egipto, Sí, ¿verdad? claro. Porque el granizo acaba de destruir toda hierba verde, y eso es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Que hay tiempo como para que vuelva a crecer la hierba verde en este tiempo, en esta quinta trompeta, y lo que sucede es que después vienen estas langostas que se comen todo, ¿verdad? Pero literalmente se dice que cuando llegan estas plagas pueden ser kilómetros cuadrados, ¿verdad? Que no se ve ni el piso, ¿verdad? Y cuando llegan y se van, dejan solamente esterilidad y desolación, ¿verdad? Y todo lo verde queda como un desierto. Y entonces en estos dos sentidos Juan está viendo estas langostas, ¿verdad? Son innumerables y lo que vienen a dejar es desolación, ¿verdad? Se les da el poder como los escorpiones de la tierra, ¿verdad? Esta es una referencia que Juan va a hacer 3 veces. 3 veces en esta sección va a hablar de que se les da este poder. Por lo tanto, no son langostas comunes, no son insectos, ¿verdad? Ni siquiera son saltamontes, porque un saltamontes no tiene esta colita que tiene un escorpión para picar, pero sí es esta imagen de un enjambre listo para consumir y dejar desolación. Y se les dice, fíjate, versículo 4, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Checa esas frases, cuando observes la palabra de Dios, ¿verdad? Se les dio, en todo momento se les dio, se les otorgó. Esto nos habla de que están bajo el mando de un Dios soberano, lo volvemos a decir, ¿verdad? Es Dios eterno por sobre todas las cosas. Él está mandando todo. No es el mal contra el bien, no es un diablote contra un diosote, no, es el Dios eterno, ¿verdad? Que tiene todo bajo su mando. Él es soberano. Sí, así es. Vemos como cuando observamos se les mandó, o sea, ¿quién les manda? Recuerda, es el Cordero, es el que está a cargo de todo este juicio. No lo pierdas de vista, porque no es una lucha del bien contra el mal, es simplemente la victoria y el desenlace del juicio de Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, sí, pero también es justo. Y aquí vemos desplegada su justicia. Así es. Y como te mencionaba, entre la primera y la quinta trompeta nos damos cuenta que hay tiempo para que se vuelva a recuperar un poco la vegetación. Y se le dice, no toques eso. Enfócate solamente en los seres humanos. Esto es lo terrible, ¿verdad? Ahora recordemos, para este tiempo la iglesia ya no está presente, ¿verdad? Pero sí están aquellos creyentes, y me gusta mucho los que creyeron, y especialmente los 144,000 que son los que son sellados. Y para esta plaga, así como en Egipto, Dios está haciendo una diferencia, ¿verdad?, entre los suyos y entre los que no son suyos, y eso es claramente porque este es un castigo solamente para los incrédulos. Dios no va a castigar al malvado, ¿verdad?, con el justo. Pero eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces es para los no arrepentidos, para los incrédulos, que a pesar de todas esas cosas, no se rinden ante el Señor, ¿verdad? Y obviamente incluye los que tienen este sello en la frente de Dios, a los 144,000 y todos aquellos que han creído. Mira, hay un texto en 2 de Timoteo 2:19. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido, se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Así es. Eso es algo maravilloso, ¿no? Sabiendo que hoy en día, por eso esto nos recuerda que todas las cosas ayudan bien a los que aman a Dios, que si estamos en Cristo, nada nos puede separar de su amor. ¿Te acuerdas lo que significa ese sello que estuvimos viendo un poquito antes cuando lo sella por primera vez? Sí. 3 cosas, es protección, pertenencia y genuinidad. Y la Biblia nos dice en Efesios capítulo 1 que cuando creímos en Jesucristo, cuando nacimos de nuevo, fuimos sellados con el espíritu de la promesa, y ese espíritu de la promesa nos protege de aquí hasta que veamos a nuestro Salvador. Y esto es precioso al ver en nuestras vidas una vida transformada, al ver el efecto de la gracia en nosotros. Caminar, no estoy hablando de cuando tenemos una religión o hacemos ritos, eso no es lo que nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos es ver la marca de Dios en nuestras vidas, tocándonos, transformándonos, haciéndonos útiles en el reino, ¿verdad? Mostrando que somos hijos de Dios. Y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Podemos tener la seguridad plena de que nada nos arrebatará de su mano al creer, si hemos creído verdaderamente el Evangelio. Y en este caso, en este momento, hay millones de demonios sueltos, literalmente el lugar del abismo abierto, invadiendo la tierra. De por sí la tierra ya está invadida por el príncipe de la potestad del aire. Ahora están saliendo estos demonios, mostrando en realidad cuál es el objetivo de cualquier demonio, del mismo Satanás, que es robar, matar y destruir,
¿verdad? Están sueltos, ya están manipulando y aquí estos están listos para destruir. Y lo que estamos dándonos cuenta es que Dios hace diferencia entre el uno y el otro. Fíjate, tenemos otra preciosa promesa de parte de Dios, por lo cual no debemos temer. Dice Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre de nuevo. Así es, y eso tienes que entender eso. Tienes el sello de Dios, ¿verdad? Ha sido inscrito en el libro de la vida. Eso es a través de Jesucristo. Más adelante voy a hacerte una invitación, pero es importante. Pero los que no están en Cristo hoy en día están vulnerables, ¿verdad? En aquel tiempo quien no está en Cristo pues es incrédulo y sigue blasfemando, sigue siendo hostil contra Dios. Pero en este tiempo igual. Fíjate, hay un texto que también me gusta mucho en Efesios 2:3. Fíjate cuál es la condición nuestra antes de Cristo sin conocerle, y la condición del no incrédulo, del no creyente, que es que ahorita esta es su misma condición. Efesios 2:2-3. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Así es, aquí estamos viendo los tres enemigos de los que te hablé, ¿verdad? Mi naturaleza pecaminosa, el mundo o su sistema y Satanás. Pero esas tres cosas, éramos esclavos de esas cosas, y ahorita cualquiera que no esté en Cristo es vulnerable a esto y está bajo este poder, bajo este dominio. ¿Cómo lo sabemos? Pues sencillamente mira nada más piensa en ti, para que no pienses en el juicio de otros, pero piensa en ti, todas las malas decisiones que tomabas antes de Cristo. Si estabas lleno de temor, si estabas lleno de codicia, de lujuria, ¿verdad? Si estabas lleno de quizá algún vicio, alguna situación, cuántas cosas, ¿verdad? Destruyéndote a ti mismo, destruyendo a los demás, ¿verdad? Esclavo de tus pasiones y deseos. ¿Y por qué? Porque estás bajo el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios, ¿verdad? Arrastrado por los deseos de tus pasiones, ¿verdad? Y la inclinación de tu naturaleza pecaminosa, ¿verdad? En naturaleza, ¿verdad? Eso es en cuanto a la naturaleza humana sin Cristo. Ahora imagínate en este tiempo, ¿verdad? Hoy la verdad que estamos viendo, como lo he estado haciendo énfasis, hay restricción ahorita de parte de Dios. La iglesia está aquí, nuestras oraciones están aquí, pero en aquel tiempo no va a haber restricción. Y sumado a eso, ya surgen estos demonios, directamente del abismo, ¿no? Entonces va a ser un ambiente terrible, y este humo pues contaminó directamente con el humo del infierno a toda la tierra. Entonces va a ser un tiempo terrible. La sociedad está haciendo todas estas cosas. Y bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y estamos viendo esta escena tan terrorífica, ¿verdad? Donde literalmente en la tierra se abre el pozo del abismo, ¿verdad? Estamos en Apocalipsis capítulo 9, donde estamos viendo ya ira de parte de Dios, donde ya se está levantando no solamente hacia la naturaleza, el Dios que adora, el ídolo de este tiempo, sino que ya es físico, es algo espiritual. Ya estamos hablando de desesperación, estamos hablando dice que ellos tenían este poder de escorpiones para hacer daño, ¿verdad? Y estamos viendo cómo todo esto sucede de una manera en la cual, bueno, no me puedo imaginar todo el terrible caos que está sucediendo alrededor, ¿no? Algo que nos muestra esto, que es muy importante, yo lo marqué, nos muestra también a Satanás desenmascarado, sus demonios desenmascarados. Mucha gente piensa eso, no, yo hago un pacto con la muerte, no, yo hago un pacto con Satanás, como si verdaderamente la muerte o Satanás tuvieran alguna intención de dar algo bueno, ¿verdad? De dar algún beneficio o de negociar. La Biblia nos dice con toda claridad que vino a robar, matar y destruir, y es el príncipe del engaño. Esto significa que sí, puede mostrarse como ángel de luz, pero al final
en su intención es robar, destruir y dejar a la gente en total condenación y totalmente corrupta, y es infringir dolor, y es infringir todo lo más terrible que pueda hacer, porque no hay amor en él. Todo lo que hay es odio y es todo lo malo. Entonces debemos entender eso, y aquí lo estamos viendo con claridad, ¿verdad? Aquí nos está diciendo, bueno, a estos yo hice pacto con estos, así es de que no les hagas nada. No, eso no va a suceder en ese tiempo, eso no sucede. Y nos muestra que ese es el final, ¿verdad?, de nuestro pecado, ¿no? Siempre el pecado trae destrucción, y eso es lo que él quiere, por eso nos induce a hacerlo, y por eso nosotros debemos de cuidarnos. Sí, así es, acuérdate que a él le ha funcionado el engaño que implantó en Edén con Eva, y le ha funcionado también que lo sigue practicando, te sigue engañando. Serás como Dios, dale la espalda a Dios, hazlo a tu manera. Mira, Dios no te escucha, Él realmente no sabe lo que tú necesitas. Entonces necesitamos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí ya lo vamos a ver totalmente desenmascarado, lo vamos a ver con todo el juicio que Dios está trayendo sobre esto, y van a empezar a salir estas cosas, y no queremos hallarnos en ese engaño. Así es de que pon mucha atención en la propuesta de tus pensamientos. ¿Qué es lo que tus pensamientos te proponen? ¿Caminar realmente con Dios, honrar a Dios, o realmente siempre estás en esa línea delgada de querer abrir otra puerta, o la puerta de atrás para un camino más fácil? Ese es el engaño de Satanás. Así es, mucha gente siempre, todos tenemos esta opción, ¿no? Cuando somos, como dice la Biblia, atraídos y seducidos por nuestra naturaleza pecaminosa, lo que sucede es que muchas de las veces es eso, el pecado te ofrece muchísimo, pero al final es muerte, al final es destrucción. Yo ponía el ejemplo son anzuelos, ¿verdad? Anzuelos que tienen carnada, que se ve sabrosa, que se ve bonita, pero al final es un anzuelo que al pescado le arranca la boca, ¿verdad? Termina siendo mutilado, puesto en un sartén o lo que sea, y sí, siendo consumido, ¿verdad? Ese es el final de todo pecado y toda maldad. Al final no vale la pena, ¿no? Algo importante que sucede, fíjate, versículo 5, también hay otro detalle interesante. Dice que les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Aquí estamos viendo otra referencia al dolor que infringían, ¿verdad?, a los escorpiones. Van a ser 3 referencias, ¿verdad? Una vez más, les fue dado. Ahora, ¿cómo es esta picadura de escorpión? Bueno, hay diferentes especies de escorpiones, pero hay ciertas especies que son muy venenosas, ¿verdad?, que hacen mucho daño. Algunas de ellas se dice que cuando pican, ¿verdad?, puede dejarte la mano dormida por muchos días, por mucho tiempo, ¿no? Otro tipo de picadura puede causar hasta la muerte, y hay uno especial que causa un dolor terrible, que causa hasta convulsiones, ¿verdad? De tal dolor que sucede, que pudiera parecer que la gente está endemoniada literalmente, ¿no? Entonces es este tipo de dolor, ¿verdad? Entonces esto es terrible para ese tiempo, porque ningún incrédulo podrá escapar, ¿verdad? De lo otro, quizá la gente se esconde aquí, por allá, ¿verdad? Logra hacer su búnker o aquello, tiene guardada alguna lata o lo que sea, pero en este momento nadie escapa, ¿verdad? Todo mundo, ¿verdad?, donde quiera que estés, le alcanza esta situación, le alcanza esta persona, ¿verdad? Y bueno, es un pequeño adelanto de lo que será el infierno, pero realmente no lo es. No es el infierno, ¿verdad? Porque el infierno es eterno. Y aquí todavía no sucede esto. Fíjate, dice el versículo 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos, ¿verdad? Esto implica buscar la muerte, es que no va a funcionar ninguna manera de buscar suicidio, ¿verdad? Porque van a tener este deseo de morir, ¿verdad? Y ninguna forma va a funcionar, ¿verdad? En una bala, aventarse desde arriba, ahogarse, ahorcarse, hacer lo que sea, no va a funcionar, ¿no? Y esto es parte, lo que estamos viendo es parte de la misericordia de Dios, ¿no? Para ellos, porque la única oportunidad que tenemos precisamente para arrepentirnos es mientras tenemos esta vida, ¿no? Porque otra cosa que vemos aquí es este engaño, ¿verdad? Que Satanás tiene muy bien cuidado y guardado. ¿Cuál es este engaño? No, pues la salida es matarme. La salida es morir. Ya cuando me muera ya todo se queda negro, o ya dejo de existir y se me acaba el dolor, se acaba todo, dejo de existir. Y ese es un engaño terrible, ¿verdad? Porque es al revés. La Biblia nos enseña claramente que todo comienza en el día en que cerramos nuestros ojos. Ahí comienza la eternidad, y sin Cristo es una eternidad, ¿verdad?, en condenación.
Sí, es el engaño de dejo de sentir, porque acuérdate que todo en este momento está centrado en lo que siento, en cómo me siento, en mis emociones, en lo que yo creo, en mi imaginación que soy, todo eso. Y aquí estos hombres van a buscar desesperadamente la muerte, pero no, vendrá este tormento, o sea, van a ser atormentados. Es un adelanto de lo un poquito de lo que realmente el pago del engaño de Satanás. Así es. Y fíjate, me llama la atención eso, que buscan este alivio, ¿verdad? ¿Qué busca una persona cuando busca el suicidio? ¿Verdad? Salir, escapar. Pero es un engaño terrible, es un engaño satánico. El hecho de pensar, porque si estas personas en este momento murieran, no encontrarían ningún alivio, al contrario, ¿verdad? Sí. Al contrario, irían precisamente al abismo y literalmente comenzaría su castigo. Entonces lo que estamos viendo aquí también es una parte de la misericordia de Dios. Muchas veces decimos eso, ¿no? La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Casi todos, si no es que todos, ¿verdad? Cuando hemos venido a Cristo, venimos en una situación de complejidad, ¿verdad? Venimos en una crisis, en una situación de dolor. ¿Por qué? Porque difícilmente alguien se acerca a Dios cuando está en su éxito, cuando está en su mejor momento, ¿verdad? Y sin Dios menos. O sea, la tendencia es a que el ser humano se enorgullece y dice, no, pues aquí estoy, mira nada más, el mundo está a mis pies. Sin embargo, cuando el Señor nos atrae a Él es precisamente cuando Él en su sabiduría y en su soberanía, en su amor y en su misericordia permite crisis en nuestras vidas para levantar nuestros ojos a Él. Lo más triste de esto es que las crisis suceden de dos maneras, o te endurecen o en verdad te traen al Señor, ¿no? Porque hay gente que se endurece y se pone todavía más amargada contra Dios y más endurece, sí. Y ese es el caso de estas personas, ¿verdad? El caso de estas personas es que reciben todo esto y lejos de arrepentirse, ¿verdad? Si yo viera todas estas cosas diría, me rindo, Señor, creo. No puedes hacer algo por mí. Yo te aseguro que cualquiera que clamara el nombre del Señor en ese momento podría ser salvo, ¿verdad? Pero no lo hacen, ¿verdad? Dice la Biblia que se endurecen en su corazón y no lo hacen. Entonces tenemos estas dos enseñanzas aquí, ¿verdad? Número uno, estamos viendo estas tres cosas. En primer lugar, la maldad o el pecado siempre traerá dolor y destrucción. Número dos, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí es que ese es el deseo de Satanás. Otra cosa que estamos viendo es lo que acabamos de ver. La muerte no es ningún alivio, ¿no? Y bueno, estamos viendo aquí cómo va a multiplicarse cada vez más y más, ¿verdad? Este tormento. Y este tormento es como un espacio y un tiempo de misericordia para arrepentimiento, recordando eso, recordando que la crisis es la antesala del cambio, que la cuestión difícil muchas veces no es nuestro enemigo, el temor muchas veces es nuestro amigo, y este tipo de situaciones difíciles que han llegado a nuestras vidas realmente han sido nuestros amigos porque nos abren los ojos, ¿verdad? Dios nos ama tanto, Él entiende nuestra eternidad y sabe que lo que sigue, eso es lo más complicado, y ahí tenemos que estar listos. Sí, en lo que sigue. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros con respecto a estar listos? Bueno, pues observa tu manera de pensar, refleja tu manera de vivir, tus decisiones, y ahí puedes encontrar si caminas dentro del marco bíblico o caminas realmente dentro de tus propios pensamientos, dentro de tu propio plan de vida. Si estás cayendo en este engaño de darle la espalda a Dios o realmente estás caminando dentro de lo que es el plan bueno, perfecto y agradable de Dios. Así es, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Esa es la verdad y eso es lo que nos dice la Biblia. Vamos a un pequeño corte y regresamos, no te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, estamos viendo estas escenas tan fuertes, ¿verdad? Y estamos viendo cuál es en realidad la paga del pecado, que es muerte. Y estamos viendo lo que significa apostarle a la maldad, negar a Cristo, negar a Dios, negar la justicia, lo que significa llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Lo que realmente sucede. Hoy en día vivimos en este mundo donde la maldad es predicada, es celebrada, es impulsada, ¿verdad? Y tenemos el príncipe de la potestad del aire haciendo todas estas cosas para la destrucción, ¿verdad? Llegando al punto de hacer pensar a una mujer que es correcto matar a su bebé en su vientre, ¿verdad? Y sin darse cuenta de una humanidad cómo está siendo manipulada para este tipo de cosas satánicamente. Así es. ¿Verdad? Manipulada a hacer este tipo de cosas cuando el hecho de que una cuestión así se convierte en algo tan difícil.
un bebé no nacido, un bebé en alguien que es soltero, un bebé que llega, ¿verdad?, por diversión, por tener sexualidad con religión, ese es tener diversión con sexualidad, ese es el problema. El problema no es el bebé, el problema es la inmoralidad sexual. Así es. El problema es la familia, padres que deben enseñar a sus hijos. El problema es, checa cómo en escuelas, en lugares, en lugar de enseñar lo que deben enseñar, no, darles preservativos. ¿Qué espera la gente? ¿Qué vas a esperar de esto, verdad? Y todo esto es diabólico, me corrompo más, ¿verdad? Siendo inmoral sexualmente, y si por mi inmoralidad sexual y mi desobediencia resulta un embarazo, hagamos todavía más mal y destruyamos y matemos a ese producto, a ese bebé, ¿verdad? Estamos viendo todas estas cuestiones y es una manipulación terrible donde a lo malo se le llama bueno, y nosotros estamos llamados a despertar, estamos llamados a abrir nuestros ojos, porque todo esto no va a quedar sin castigo. Estaba yo escuchando, fíjate, cómo en lugares, en Estados Unidos, el 60% de los niños con síndrome de Down están siendo abortados. Pero en Europa hay lugares donde el 99% de los bebés que piensan que tienen síndrome de Down están siendo abortados. Estos bebés y la gente que sabe que está, ¿verdad?, en medio de eso, sabe que un niño con necesidades diferentes es tan amado y viene a llegar a ser hasta como un ángel, como una protección de parte de Dios, y toda vida para el Señor es sagrada. Así es. Y estamos viendo, ¿tú crees que todas estas cosas no van a ser juzgadas? ¿Tú crees que toda esta maldad va a quedar sin castigo? Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados. La televisión nos hace pensar y nos duerme la cabeza y nos hace pensar que eso no pasa nada. No. Si cualquier mentira, si cualquier situación difícil va a ser juzgada, ¿cuánto más toda esta maldad tan terrible y descarada contra Dios? Tenemos que entender eso. Y sembrar para la carne, se cosecha para la carne. Y darle la espalda a Dios, la paga del pecado es muerte. Así es, la paga del pecado es muerte. No puedes ignorar y cerrar los ojos a esta maldad que la maquillan de normal, de estamos en otro tiempo, estamos en la generación Z, estamos en la generación... No te dejes engañar. No puedes tú pensar que porque las leyes lo aprueban es bueno lo que Dios ha dicho que es inmoral. Lo que Dios ha dicho que es inmoral, aunque todos los congresos de los países de todo el mundo digan que es bueno. Está mal. Recuerda, Dios creó un hombre y una mujer, no creó una diversidad, creó solamente dos, precisamente para eso, para que no hubiera opción. Es un hombre y es una mujer, y es el fundamento de la familia. Así es. Y hoy vemos una sociedad totalmente vuelta a esta verdad, queriendo acomodar toda esta clase de perversión sexual. ¿Para qué? Para corromper a una sociedad y para llevarla y arrastrarla a una agenda política. Así es, y una sociedad que feliz, entregada a estas cosas. Sí. Bueno, ahora desde el gobierno puedo hacerlo. Mi inmoralidad sexual, lejos de Dios no existe, hagámoslo, ¿no? Las cosas tan terribles que se están enseñando en la primaria, desde kinder, adoctrinando a tus hijos. Y todo esto tiene una agenda de destruir la familia, de destruir todo lo que es correcto, ¿verdad?, en tus hijos, y enseñarles una mentira, la mentira que acabas de decir, ¿verdad? Y los están despertando a la sexualidad desde pequeños. Cuida a tus hijos. Es tiempo como cristianos de levantarnos por la verdad, a cualquier costo. Dios nos llama a eso, y eso sí implica nuestras votaciones. ¿Por quién vas a votar? Implica que te envuelvas en tu escuela, en lo que están en el board de maestros, de los papás. Hoy tenemos que ser sal y tenemos que ser luz, y sí tenemos que orar y tenemos que estar en la palabra, pero tenemos que ver de qué manera nosotros podemos envolvernos y hablar fuerte y decir no, y denunciar, eso está mal. Y denunciar. No podemos quedarnos callados, tenemos que denunciar, y yo te invito a que lo hagas. Somos la resistencia de estos tiempos, y de poco tiempo el Señor nos va a arrebatar, porque somos lo único que estorba para que el anticristo venga y para que todos estos 7 años comiencen. Y este es el último tiempo. ¿Cómo quieres ser hallado delante de Dios? ¿Fiel o infiel? ¿Verdad? Tenemos que ser fieles y tenemos que hablar, ¿verdad?, a cualquier costo. Y bueno, quiero invitarte a hacer Jesucristo el Señor de tu vida, porque esto es lo primero que tienes que hacer. Si tú quieres, ¿verdad?, no vivir en este tiempo, no tener que vivir este tiempo, o simple y sencillamente el Señor puede llamarte
a cuentas el día de mañana o hoy, porque 150,000 personas mueren diariamente, ¿verdad? Lo primero que necesitas es saber que tienes este problema con Dios y reconocer que has estado confundido precisamente por todas estas tinieblas, y reconocer que lo malo es malo y lo bueno es bueno, y reconocer que Jesucristo vino a morir por ti en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre precisamente para recibir sobre él mismo la ira de Dios que va a ser derramada en este tiempo. Hoy, por misericordia de Dios, estás escuchando todo esto y hay una oportunidad para que tú tomes una decisión y dile así: Señor Jesucristo, te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que soy malvado, reconozco que mis pecados me han llevado a donde estoy, Señor, y este día yo te entrego mi vida, Señor. Este día yo quiero caminar contigo, quiero ser tuyo. Perdona mi maldad, Señor. Hazme una nueva criatura, Señor. Te entrego mi vida, Padre. Señor, creo que resucitaste y estás sentado a la derecha del Padre y vendrás con gloria a juzgar, Señor. No quiero ser parte, Señor, de aquellos, Señor, que reciben tu ira. Señor, quiero recibir tu misericordia y sé que la puedo recibir en ti, Cristo Jesús. Te entrego mi vida, Señor. Dame vida nueva hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, es una decisión acompañada de un cambio de vida. No es una oración solamente por decir algo como algo mágico. Es una decisión que da un cambio de vida, un cambio de mente que genera un cambio de conducta, acompañado de la lectura de la palabra, de la oración y de la congregación. Esto es, reúnete con personas que creen lo mismo que tú en una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Y nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road. Nos reunimos domingos 1:00 p.m. Así es, y predicamos todo el consejo de Dios, de Génesis a Apocalipsis, porque ese es nuestro deseo, hablar por la verdad. Sabemos y entendemos que somos la iglesia de Jesucristo y Él es nuestra cabeza y nuestra máxima autoridad es la Escritura. Así es de que si no tienes una iglesia donde congregarte, una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios y se enseñe la profecía, se enseñen todas estas cosas bíblicamente hablando, te invitamos a nuestra iglesia. Si estás en una iglesia sana, permanece, por favor, sé una bendición y haz lo que Dios te ha mandado a hacer en el lugar donde estás. Este es una pequeña expresión del cuerpo de Cristo a la cual tienes un lugar, una familia, ¿verdad? Si no tienes dónde estar, 8587 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee 38133. 1:00 p.m. te esperamos. Este jueves vamos a estar clamando al Señor, ¿verdad? Y somos un pequeño grupo que oramos y clamamos al Señor, pero la oración del justo puede mucho. También en este mismo lugar. Y la Escuela Bíblica de Vacaciones también. Sí, Escuela Bíblica de Vacaciones. Recuerda, es una velada más bien. Entran los niños a las 7 de la noche y salen a las 11 de la mañana. Es para niños de 4 a 12 años, en donde pues en nuestra iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, entra a Calvary Kids Club y ahí verás toda la información. Son bienvenidos todos. Así es de que te esperamos 30 y 31 de julio en la Escuela Bíblica de Vacaciones. El tema es la obediencia y vamos a estar caminando en el libro de Jonás. Así es de que te esperamos. Y queremos agradecer a nuestros sponsors. Recuerda, Med Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Gedwell Road. Si de seguro se trata, o Med Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs con Lucía, estos mensajes de amor en el jardín, y con Silvia García, regalos y camisas personalizados. Búscala, su catálogo está en su página en Facebook. Y a ti, gracias iglesia, gracias a todos los que están del otro lado, en sus carros, en su casa, en el app, en el video en vivo, donde quiera que nos estés escuchando. Gracias por tu amor y compromiso por la verdad. Así es, recuerda, es tiempo de levantarnos. Varones, por favor, es tiempo de levantarnos, de cuidar, de estar en la palabra. Mujeres, todos, nosotros somos la iglesia de Cristo y estamos en Cristo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te dejamos en la compañía de Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Nosotros somos esenciales para la vida, esenciales para la fe y esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.